Estás escuchando Radio Intereconomía Asturias. Continuamos en directo después de esta magnífica explicación de Raduan hablándonos de óptica. Abandonamos el mundo de la caza, del rececho y cogemos la caña porque nos vamos hasta Pravia, que allí nos espera Quique Berrocal, presidente de las Mestas en Arcea. Quique, buenas tardes, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes, Rafa. ¿Cómo va todo? Pues muy bien, podría decirte bien, muy bien, casi te puedo decir que mejor. Va todo de puta madre. Sí. Con perdón. Bueno, pues eso es importante. Si la cosa va bien, ya hay que darse por contento. ¿Cómo arrancó la temporada de Pesca sin Muerte, Quique? Bueno, pues ya sabes, Rafa, a mí nunca me gusta hacer enemigos a lo tonto, pero para lo que es una temporada de Pesca sin Muerte, empezó bien, hubo gente por el Narcea, pues más bien por el Nalón que por el Narcea. Y bueno, lo que hablamos siempre, ¿no? Si fuera la temporada de pesca tradicional, pues habría muchísima más gente, pero evidentemente, bueno, para lo que es la pesca sin muerte y el calao y lo que cala en la gente, bueno, pues no hay queja, hubo bastante gente por Narcea. Me decían desde Salmón Vivo, Ricardo, al que se lo agradezco además, que tuvo la deferencia de enviarme un WhatsApp, que sí, más que el que no cale la pesca sin muerte, como yo decía, Quique, que es que la única razón de poner los cotos de salmón sin muerte de inicio de temporada fue proteger a los salmones grandes de invierno de la pesca cebo. Los salmones con el agua fría no suben a coger la mosca y no pican. Y claro, que los pescadores que no son tontos y que la única y verdadera razón de que no se cojan cotos sin muerte en inicio de temporada es esta, que si fuese más adelante, claro que habría mucha más demanda de pesca sin muerte. ¿Coincides? Totalmente de acuerdo, coincido con Ricardo. Pues, lógicamente, ahora mismo nadie tira el dinero en un coto sin muerte con las posibilidades que hay de pescar un salmón. Lo normal es que, bueno, pues el que tenga mono o ganas de ir a pescar ahora, pues vaya a pescar en lo libre. Eso es de sentido común. Hasta ahí, desde luego, que no nada que objetar a lo que dice Ricardo. Pues le agradezco a Ricardo, insisto, que se ponía en contacto conmigo a través de WhatsApp la semana pasada para decirme esto y por eso lo hago saber, darle las gracias a Ricardo de que esté pendiente de nuestro programa y que además que nos aporte con una crítica constructiva como esta, que siempre se agradece, y aquí estamos para rectificar cuando nos equivocamos, por supuesto. Sí. Y insisto, gracias a Ricardo. Quique, ¿cómo se presenta la temporada? ¿Cómo crees que va a ser y cómo va a influir en el Narcea lo que están haciendo, la reparación del puente de Quintanas? A ver, la temporada para mí se presenta, como siempre, con mucha ilusión. El río está precioso, no sé si hay salmones o no los hay, porque el sitio donde más o menos todos veíamos algún salmón siempre antes de abrirse la veda o en esta época, era de la parte de arriba del puente de Quintanas, y este año al no haber puente no se puede ver, no se pueden poner uno encima para ver los salmones. A ver, la temporada tiene mala pinta porque está claro que en el Narcea el descontento de la gente, con el tema de hacer un coto nuevo, el tema de bajar los cupos, el tema, bueno, todas esas historias que hace que la gente esté un poco enfadada, lo que nos va a hacer es que tengamos que pelearnos prácticamente unos con otros para intentar pescar un salmón en lo libre. El puente, la situación del puente no ayuda, aunque bueno, hay que reconocer que ahora mismo no están trabajando, no sé lo que van a hacer a lo largo de la temporada, pero sí es verdad que el puente ahora mismo no se puede mangar uno encima del puente, perfecto, sí, no se puede, pero para pescar se puede, ¿vale? Si en plena temporada se ponen a instalar el puente, pues va a depender un poco también de no entrar en conflicto con los obreros, ¿no? Con la empresa que está haciendo la obra. Claro. Pero sí que es verdad que según está ahora mismo está perfecto para pescar. Pues a ver si hay suerte. ¿Saliste a las truchas al inicio o no, Quique? ¿Sí salí? A pescar truchas al inicio de la temporada. ¿Saliste el fin de semana? No soy truchero, no reconozco que soy salmonero. Quise ir a pescar el domingo un poco al Narcea por lo que digo a todo el mundo, sí, por poner el vallador y meterme en el agua, que es lo que tengo muchas ganas, pero bueno, estuve un poco fastidiado de una pierna, de una tendinitis y no pude. Pero sí que es verdad que bueno, tengo muchas ganas de meterme en el río. Lo que pasa es que seguramente que ¿cómo se dice? La cantidad de gente que vamos a estar este año por el Narcea Nalón, pues hará que poco a poco se me vayan quitando las ganas de ir a pescar, porque muchas veces no vas a tener ni sitio donde tirar. Pues sí, la verdad es que sí. Quique, ya para finalizar, que voy justo de tiempo, ya habrá programas para desmenuzar toda la actualidad.
¿Qué le dices a todos los pescadores que nos están escuchando? ¿Todos los pescadores? A los pescadores que nos están escuchando, a todos aquellos que nos escuchan, ¿qué les dices de cara al inicio de la temporada? Una temporada que va a ser un tanto atípica por lo que comentabas. A ver, que estén tranquilos y que tengan paciencia porque la verdad es que, no sé, va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado la pesca, ya no solo para este año, sino para el futuro. No sé qué planes tiene la consejería, no sé quién dicta el rumbo que van a coger, sí. pero sí es verdad que yo estoy muy desanimado de cara al futuro y sé que estamos haciendo un buen trabajo, sé que tenemos peces en el río, sé que el río está precioso, pero no sé la idea que tiene la administración de cara a los próximos años. Entonces, sobre todo, que no entre en conflicto, porque al final los conflictos entre los pescadores va a ser lo que le dé un arma a la administración para decir, bueno, pues esto se acabó, sigo haciendo cotos, o echo a toda la gente del río y hago todos cotos. No lo sé, no sé qué idea tienen, pero yo de momento, como se dice, ilusionado de cara a los próximos años estoy en cuanto a los peces y la pesca, pero no en cuanto al papel que juega la administración. Pues dicho queda, creo que no puede ser más claro, Quique, y a los pescadores lo acaba de decir el presidente de las Mestas alto y claro: tranquilidad, no perder la ilusión, pero sobre todo no entrar en conflictos que no conducen a nada positivo. Quique, a disfrutar todos de la pesca y a seguir trabajando por el bien del Narcea y de los salmones. Que vaya bien, cuídate mucho, un abrazo. Muchas gracias, Rafa, igualmente. Dejamos aquí que Berrocal, nos vamos, llegamos ya al tiempo para despedirnos